Una muy cordial bienvenida, Hugo, en este nuestro espacio que tenemos en el club. Esta es una actividad, es una invitación del grupo que se dedica a hacer el seguimiento de lo que pasa en Bolivia desde el punto de vista de la democracia, de la política. Y es un enorme placer tenerte con nosotros esta noche. Estamos todos muy interesados porque el tema es muy adecuado, muy interesante, genera un montón de preguntas. Así es que estamos muy felices de tenerte esta noche con nosotros. Vamos a tener esta charlita intimista como las que tenemos habitualmente en el club, donde podemos tener la libertad de intercambiar ideas. Luego de tu presentación tendremos una primera parte dedicada a la presentación tuya, y luego tendremos una fase de intercambios de preguntas y respuestas que las podemos hacer sea por verbalmente, o los que prefieran también pueden hacerla por escrito para que podamos luego agrupar las preguntas si hay demasiadas y condensarlas en una o dos. Entonces, con eso, la bienvenida, Hugo, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por confiar en mí, a ti, Jaime, a ti, Ricardo, y a todos los que ahora nos escuchan, nos siguen, el Club de Ginebra, y decirles de que este tipo de conversaciones que se dan en un marco de intimidad y permiten desarrollar y plantear aspectos que muchas veces desde un punto de vista formal en la política no se los puede encarar, ¿no? Entonces, bueno, agradezco las palabras siempre de bienvenida y la biografía que se ha leído acerca de mí, que es bastante extensa, pero bueno, uno no está acostumbrado a veces a escucharla después de mucho tiempo. Pero cuando discutíamos un poco el tema de la reunión, se planteaba inicialmente que Bolivia está inserta en una radicalidad de la izquierda latinoamericana, del contexto de izquierda geopolítica. Y yo preguntaba y decía, ¿por qué solo izquierda? También existe derecha radical en este momento a nivel internacional. Entonces, por lo tanto, estamos inmersos en términos geopolíticos dentro de una nueva radicalidad que se está dando a nivel global. Esta radicalidad política ha trascendido los marcos formales que habían normalmente a los que estábamos acostumbrados, más allá de lo que significaba el mundo bipolar. Después surge una lógica multipolar, es cierto, pero hoy por hoy el mundo político, la geopolítica de este siglo XXI dista muchísimo de lo que fue efectivamente la geopolítica en el siglo XX. Entonces ahora tenemos nuevos actores, tanto políticos como naciones actuales. La China es un gran actor en este momento que navega dentro de la geopolítica con una bandera, ¿no es cierto?, del comunismo, la bandera roja, pero en la práctica lo que hace es constituirse en una lógica de capitalismo totalmente, ¿no es cierto?, amplificado, y que en algunos casos vuelve hasta distorsiona los marcos de la captación y regulación de materias primas y del comercio a nivel internacional. Por otro lado, tenemos también toda una serie de actores políticos que están emergiendo, más allá de los dos grandes bloques, que podría ser la socialdemocracia, por un lado, y por el otro lado, el bloque de los demócratas y liberales a nivel internacional. Estos vieron últimamente su poder disminuido. Todas las naciones, desde Alemania, podemos decir, hasta, por ejemplo, España. Es decir, aquí antes había un bipartidismo, hoy ese bipartidismo está roto. Hay otras fuerzas que emergieron. Por el lado de la izquierda está Unidas Podemos, por el lado de la derecha está Vox, ¿no?, más allá del PP. Entonces, lo propio ha pasado en Alemania, aunque la extrema derecha no ha crecido en las últimas elecciones, pero los verdes han ido creciendo en importancia y la
extrema derecha, sigue guardando una relativa importancia dentro del Parlamento alemán. Y así podemos enumerar Italia, Francia, ni hablar Francia, lo que puede ocurrir el próximo año en las elecciones. Pero entonces esto nos está graficando que hay efectivamente un mundo más allá del mundo bipolar que conocimos con actores políticos y un mundo también con nuevas naciones que están actuando en el escenario internacional. Entonces, esto necesariamente, este contorno geopolítico mundial afecta a América Latina y este contorno también llega a afectar a Bolivia. Bolivia no se escapa de. Pero el caso latinoamericano, nuestro contorno en Latinoamérica tiene algunas especificidades. Por ejemplo, la socialdemocracia en Latinoamérica ha perdido muchísimo, su poder se ha desgastado tremendamente. Entonces, y allá tiene más relevancia el Foro de Sao Paulo en su momento, a partir de fines del siglo pasado, y hoy por hoy también el Grupo de Puebla. Entonces, estos dos nuevos actores emergen también de dos naciones que se disputan la hegemonía o el liderazgo geopolítico en Latinoamérica. México por el norte, el Grupo de Puebla, y el Foro de Sao Paulo, que es Brasil. Y Argentina, que bascula, ¿no es cierto?, entre ambos, que por supuesto juega por el mismo rol que tiene, es un jugador de importancia. Pero acá cabe preguntarnos si Bolivia es un jugador o solo es un escenario. ¿Sí? Porque sabemos muy bien la larga experiencia de la geopolítica, tanto en Europa como en América. Hay países que son actores y otros países que son solamente constituyen escenario. Y en el caso de Bolivia, parto yo del criterio de que solo somos escenario, no somos actores ni dictamos nosotros las normas y las reglas de la geopolítica, incluido de la región. Entonces, esto nos lleva a que más allá de estos actores que he mencionado en la región, en Latinoamérica, haya emergido también una corriente liberal, pero que tampoco tiene la importancia del caso, igual que la socialdemócrata a nivel de la derecha, que tiene una presencia más o menos respetada en Colombia y algo podemos decir similar en Chile. Y por el otro lado, hay más a la derecha, obviamente, un posicionamiento de partidos evangélicos, cristianos, especialmente en el entorno de Brasil, algo de Centroamérica últimamente, que ha hecho que estos también jueguen un rol importante y busquen un posicionamiento político y busquen adherentes políticos. Estos a la vez se han juntado y se han ido encontrando con núcleos europeos. Entonces, es así que lo que se llama la izquierda del siglo XXI o el progresismo político se ha ido juntando con todo lo que es, ¿cierto?, el entorno de Puebla, el entorno del Foro de Sao Paulo. Entonces ahí tienes un Varoufakis, tienes a una serie de actores, mismo Pablo Iglesias de España, etcétera, de actores, ¿no?, en el caso de Francia, que se juntan y se empatan, tienen una empatía con Latinoamérica. En este caso, por ejemplo, parte de este progresismo que tiene un directorio, parte de ese progresismo, de ese directorio, es Álvaro García Linera. Entonces, no queda Bolivia al margen, pero no tiene un rol relevante. Estuvo aquí Álvaro García Linera, por ejemplo, hace 10 días, un evento, un encuentro, un congreso de Unidas Podemos, y fue irrelevante. O sea, más allá de la presentación que le hiciera Pablo Iglesias, fue irrelevante su presencia, porque ya no genera la expectativa y dentro de Unidas Podemos hay otro tipo de disputas y de proyecciones que le restaron, entre comillas, brillo a la presencia de Álvaro García Linera. Ahora,
dentro del manejo de los grupos de derecha que he mencionado hace un momento en Latinoamérica, quizás el que más destaca sea, bueno, hay dos actores ahí que destacan, uno que es Tuto Quiroga, que es dentro del espectro liberal, que está posicionado y que actúa, especialmente a partir, bascula con amistades que tiene en México y en Colombia, dentro de lo que es el Partido Liberal en América Latina, y otro que se ha posicionado también en la socialdemocracia es Samuel Doria Medina. Pero si nos fijamos, estas correspondencias no son relevantes dentro de Bolivia. Y se habla, se discute que podría ser que Camacho, el grupo de Creemos en Bolivia, tenga una ligazón con los grupos cristianos evangélicos de Brasil, pero hasta ahora no se ha demostrado, no está claramente definido, aunque sí han de una u otra manera sido cooptados por algunos grupos del republicanismo en Estados Unidos. Entonces, esto hace este entorno geopolítico, obviamente nos afecta, influye, y hoy por hoy lo dominante en Latinoamérica es una lógica de progresismo, una lógica de lo que se denomina el bloque nacional popular, que es el que más preeminencia en este momento tiene, porque tiene una iniciativa muy grande a partir del Grupo de Puebla y de México, con gran actor, y lo propio en el sur a partir de Argentina. Entonces ellos actúan muy fuerte y la expectativa de las próximas elecciones en Brasil hace que tengamos un cuadro muy particular porque se va a disputar una elección muy reñida en Brasil y difícilmente se vaya a dar la contundencia de victoria que ha tenido Bolsonaro en las anteriores elecciones. Entonces, hay un reposicionamiento muy complicado y especialmente en medio de todo esto juega un rol estratégico y de orientación y de guión muy fuerte, que es la Secretaría, ¿no es cierto?, de Asuntos Latinoamericanos del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Cuba, que tiene una importancia muy grande y se posesiona fuertemente en la región. Entonces, este cuadro yo lo planteo porque tiene una inmediata repercusión en Bolivia. Un último ejemplo, por ejemplo, es la presencia de Vox en Bolivia y la promoción a la candidatura de el premio Sájarov del Parlamento Europeo por parte de Vox a la expresidenta Yanina. Esto no ha triunfado, no ha culminado exitosamente, porque tenía al frente la candidatura de, ¿no es cierto?, el periodista ruso y opositor ruso y también, ¿no es cierto?, la de las mujeres afganas. Entonces eran obviamente candidaturas bastante fuertes y Vox, si bien había logrado que Yanine Áñez llegue a la final, entre las tres finalistas, no pudo concretar este cometido y porque no tiene la preeminencia y la fuerza y los votos dentro de las comisiones del Parlamento Europeo. Entonces, esto nos lleva a ver que dentro del escenario que es Bolivia y la disputa de esta geopolítica que es intensa, los actores nuestros están tremendamente desdibujados. O sea, por un lado, tenemos, por no decir diluidos, la oposición está tremendamente fraccionada y diluida, con liderazgos que no son muy compatibles y no hacen una sinergia conjunta, dinámica, permanente. Y por otro lado, tenemos a un partido político como el MAS que no está en la lógica de partido político, es más una confederación de sindicatos, asociaciones, federaciones, de movimientos sociales que ellos los denominan nuestras organizaciones sociales, ¿no? Y no tienen una lógica y una estructura partidaria. Y hay una ruptura dentro del MAS que es claramente los que están con Evo y los que están con Choquehuanca. Entonces ahí hay un choque de criterios y de posiciones, pero el grupo que ha logrado imponerse momentáneamente, claramente es el grupo de Evo Morales, que está claramente dictando lo que está haciendo y que debe hacer el presidente Luis Arce. Entonces esto
nos está mostrando claramente que al haber triunfado esta posición, y después de los sucesos de octubre, noviembre del 2019, donde hubo un interregno, hubo un paréntesis que se catalogó como golpismo, por otro lado se la cataloga también de fraude. Entonces, acá hay dos bloques, claramente dos bloques, y el MAS astutamente logró simplificar un mensaje y un discurso y logró reducir claramente la política solo a su ámbito gubernamental y solo a su espectro social político. Y esto está tan cerrado y tan encapsulado que no quieren, ni desean, ni permiten que haya diálogo, que haya vasos comunicantes con la oposición o con otros sectores sociales de Bolivia. Esta es una hegemonía vertical, totalmente obtusa, cerrada, encapsulada, que pocas veces, o por lo menos yo en mi vida política, no la he visto jamás en la vida, menos en democracia en Bolivia. Entonces, esto nos está generando un cuadro de gran incertidumbre política, de gran confrontación y polarización política, que puede tener un desenlace realmente sin precedentes y a veces sin medir consecuencias o con consecuencias muy, muy desagradables para el país. Lo cierto es de que hemos ido viendo en todo este tiempo, se tiene un paquete de medidas legales, de algunas medidas judiciales, pero no se tiene un norte cierto de lo que se debe hacer en economía y de lo que se debe proyectar en el desarrollo del país. Entonces, esto ha ocasionado que tengamos una confrontación muy grande, a tal punto, por ejemplo, que sectores tan importantes como el empresariado cruceño no hayan sido recibidos hasta el momento por el presidente Arce, y sectores tan importantes en el Parlamento Nacional como el de Comunidad Ciudadana o Creemos no tengan la capacidad a su vez de movilizar políticamente a la población. La población se está confrontando y está enfrentando esta lógica de visión autoritaria en el gobierno mediante organizaciones que no son estrictamente políticas, mediante organizaciones civiles, tanto de gremiales como de transportistas, como otros, los de productores de hoja de coca, los yungas, etcétera, que se vieron afectados por las medidas y las acciones del gobierno. Entonces, esto ocasiona que tengamos una visión política con representación parlamentaria y un movimiento cívico social en el país que se opone al MAS, pero sin representación en el Parlamento. Y por otro lado, agudizado esto, el hecho de que los nuevos sectores emergentes de oposición al MAS civiles no quieran saber de los partidos políticos ni de la presencia en sus manifestaciones de líderes políticos. Y por otro lado, los partidos políticos no tienen la capacidad de estar en las calles, de mover por sí solas a la gente. Entonces aquí hay una disfunción, si vale el término, entre lo que es la política representativa expresada en el Congreso, en la Asamblea Legislativa del país, y por el otro, la movilización de la que son capaces los comités cívicos, las organizaciones gremiales de transporte, de los productores yunga y otras, como comités cívicos, ¿no es cierto?, de Santa Cruz y Potosí, esencialmente. Y dentro de eso, se sumen a ese carro, se suman alcaldes y algunos gobernadores. Entonces, este es el cuadro. No hay una propuesta y un mensaje claro de parte de la oposición en Bolivia. No es el mensaje tan simple y radical como el que plantea el MAS, tan excluyente. Reitero, este mensaje simple dice: acá hemos recuperado la democracia del golpismo derechista y lo que queremos es construir una democracia para bien de todos. Ya no son las mismas palabras ni los mismos conceptos que se manejaban en el gobierno de Evo, es cierto, han cambiado, han tenido la astucia, la sagacidad de cambiar de concepto. Y
nosotros somos el pueblo, el resto es la oligarquía, la derecha, los pititas, etc. Entonces, esto es el esquema que ha trazado el MAS. Y por el otro lado, la oposición está fraccionada, diluida en estos espectros que he señalado. Por un lado, la política representativa, sin capacidad de movilización ciudadana, y por el otro, las organizaciones, tanto cívicas como civiles y productivas, que sí tienen capacidad de movilización, pero que no tienen capacidad de acordar con el gobierno, o sea, de buscar un norte, y no tienen un mensaje y un discurso que sea nítido para el país, excepto el de decir nos oponemos a las leyes, porque esas leyes malditas, como siempre se han denominado en Bolivia, estas leyes malditas, lo único que quieren es instalar en el país un régimen totalitario, una restricción de libertades cívicas y de derechos humanos, etc. Entonces, pero no hay una posición clara y contundente de llegar a un entendimiento o a una lógica de acuerdo nacional. No, o sea, porque no tiene esa visión, no tiene esa profundidad de miras este movimiento civil, y por el otro lado en el MAS no hay la más mínima intención de buscar un acuerdo nacional. Ellos viven de la polarización, viven del conflicto, y eso obviamente va a generar un cuadro que es bastante preocupante en el país y que esperamos, ¿no es cierto?, pueda dirimirse de una manera pacífica y que pueda tener una salida más o menos respetada. O sea, estamos recién a un año de gestión de gobierno que se cumple el 8 de noviembre, faltan 4 largos años y el país y especialmente la economía no pueden seguir marchando así. No pueden seguir marchando así porque sabemos que se están agotando las reservas internacionales, ya no hay credibilidad de parte de organismos internacionales y de sectores privados a la economía boliviana. Ha fracasado rotundamente, ¿no es cierto?, el hecho de la colocación de bonos en el exterior. Entonces, hay una clara disminución de la producción de hidrocarburos. Esto lleva a que Argentina y Brasil tomen sus propios recaudos para que en algún momento que colapse la producción de hidrocarburos en Bolivia, ellos no sean sorprendidos. Hay toda una serie de inconvenientes en la política cambiaria, no se quiere llevar adelante ningún marco de corrección y menos tampoco de corregir el déficit fiscal, que es preocupante, y la política de gasto público, que no se ha achicado, se ha mantenido, y a lo que se ha recurrido para cubrir eso es a préstamos del Banco Central, que el último es bastante complicado y grande, puede obviamente ocasionar serios problemas a un rápido decrecimiento de nuestras reservas nacionales. Todo indica de que de seguir así este panorama, ya el colapso, entre comillas, por hablar de una palabra o llamarle el problema económico en el país, surgiría, según algunos analistas económicos, el segundo semestre del próximo año. Entonces, por eso, antes de que llegue esa fecha, ese deadline, es que el gobierno quiera apresurar la toma y adopción de este paquete de leyes, de medidas políticas para consolidar una hegemonía política, y a la nicaragüense, como hizo Ortega, decidir quiénes serán partidos legalizados en Bolivia, quiénes serán candidatos, es decir, aquellos que sean totalmente funcionales a una perpetuación de este esquema de gobierno del movimiento del socialismo en el poder. Es eso lo que está sucediendo en el país, es una lástima, pero bueno, hay que ver cómo se puede perforar esta lógica hegemónica. Lo ideal sería buscar o que el esquema que representa Choquehuanca, el vicepresidente, retome una iniciativa política dentro del movimiento al socialismo y permita que la política sea manejada con otra característica en el país. Pero bueno, esas ilusiones que se tenían depositadas en Choquehuanca, el actual vicepresidente, se han ido desvaneciendo.
bastante en el tiempo, no ha tomado las iniciativas que debe haber tomado y está dejar pasar varias cosas que están constituyendo un retroceso democrático en el país. Bueno, es eso lo que planteo a ustedes como una introducción a esta charla y dispuesto a continuar dialogando en función de las preguntas que ustedes se tengan a bien hacer. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, estimado Hugo, por este pantallazo global que nos inscribe a lo que pasa en Bolivia en toda esta estructura global de extremos, derecha, izquierda. Y mientras permitimos a los participantes estructurar sus ideas en preguntas, quisiera comenzar con una pregunta un poco, que a lo mejor no has tocado, un tema que no has tocado, y es el rol que juega el narcotráfico y el crimen organizado en estos gobiernos, bueno, el gobierno en Bolivia y los gobiernos del socialismo del siglo XXI, ¿no? Sabemos, creo que es innegable lo que ocurre en Bolivia alrededor de la cocaína, que ocurre también en México, que ocurre en Venezuela y que es algo sin duda que tiene que tener una influencia política. De alguna forma, los partidos de izquierda europeos también se han beneficiado de estos fondos, entendemos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves tú esta influencia del crimen organizado en los partidos que se dicen de izquierda y que están controlando cada vez más países en Latinoamérica? Bien. Bueno, mira, no he tocado a propósito el contenido de las leyes, el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado en el país y otros que obviamente incluso dentro del ámbito económico o institucional existen. Pero, a ver, el que Bolivia se haya convertido en un escenario de la geopolítica internacional no quita el hecho de que también sea en este momento el escenario favorito del crimen organizado a nivel internacional. Es decir, hay un sector financiero en el país, una banca estatal, que está contribuyendo al blanqueo, para hablarlo claramente, de varios e ingentes recursos que mueve el narcotráfico. Entonces hay toda una serie de operaciones que se realizan especialmente en Bolivia, desde lo que es el manejo de grandes cantidades de metal oro, ¿sí?, hasta edificaciones, transferencias, métodos de blanqueo de capital a través de propiedades inmobiliarias, métodos de blanqueo de capital del narcotráfico y del crimen internacional a partir de comercialización de materias primas. Bueno, hay un marco bastante complicado. Y el gobierno se ha hecho de la vista gorda realmente de estos temas y ha dejado que no solo que se instalen, sino que un poco que los ha ido ordenando y promoviendo. Esto es complicado. Se han deteriorado los valores en el país de una manera creciente y muy preocupante. Entonces, es cierto, el tema del individualismo utópico hoy por hoy a nivel internacional, la generación ya de la hora inmediata, es uno de los temas que está en debate y en discusión en la política y en el quehacer de las políticas públicas. Pero en el caso de Bolivia, ese individualismo realmente que se ha profundizado en mucha gente ha hecho que la gente, especialmente los jóvenes, no le presten mucha atención a la política y no les interese para nada la política, menos los partidos políticos. Entonces,
¿Por qué? Porque lo que les interesa es en torno a este gran movimiento económico, triunfar, posicionarse, ser exitosos, que es hoy por hoy la utopía del siglo XXI. Este individualismo, como algunos lo han llamado, individualismo utópico. Entonces, este crimen organizado mueve en el país muchos recursos y ha instalado unas reglas de juego muy claras. Por ejemplo, la presencia del PCC brasilero ha sido denunciada últimamente. Eso hace años que el PCC viene operando en Bolivia y es su retaguardia. Dirigentes que son perseguidos, criminales que son perseguidos en Brasil, se refugian en Bolivia. Esto ha generado un marco, incluso para la inteligencia española, por ejemplo, un tema muy, muy bullado hace unos 4 años, como uno de los etarras más buscados fue capturado en Brasil a partir de la emergencia del gobierno de Bolsonaro, pero esa persona se detectó había estado moviendo recursos económicos y afiliado a algunos sectores empresariales y financieros en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ese nexo, ese ir y fluir de este crimen organizado, que ha hecho de su base principal en Santa Cruz, es un tema que nos debe preocupar y que sin duda va a ser un factor de distorsión muy grande hacia adelante. Ahora, ¿es el tema central a encarar y atacar? Yo creo que eso es un siguiente paso. El primer paso es evitar que la democracia, que haya un retroceso democrático en el país y que se conjure las libertades económicas y cívicas en nuestro país. Ese es el primer paso, esa es la primera tarea que tenemos. Ya después ordenar adecuadamente en lo judicial, en lo financiero, en lo judicial el país son siguientes pasos. Hay otros temas, reitero, que no los he tocado, porque sería bastante larga la exposición, el tema de la justicia, por ejemplo, en el país, que es un tema que también está muy, muy bullado y es muy lamentable cómo la justicia ha ido en claro retroceso, ¿no es cierto?, y desinstitucionalización. Gracias, gracias Hugo. La, el micrófono está abierto para todos los que quieran tomar la palabra. No tienen más que levantar la mano, escribir sus preguntas si lo desean. Entonces, trataré de estar atento a cualquier mano levantada. Emilio, por favor, adelante. Gracias, Jaime. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta exposición, Hugo, por la claridad de tus ideas. Bueno, debo reconocer que es una piedrita más en la inquietud que todos tenemos por lo que está pasando en el país y que una inquietud que se está haciendo cada vez más grande. Y queremos todos encontrar la manera de agrietar esta situación que está pesando sobre nuestras cabezas. Yo quisiera tocar este tema de la debacle económica, por decirlo así, que has mencionado a partir del segundo semestre del próximo año. Claro, es una de las cosas que preocupan al ciudadano común, forma parte de las inquietudes que tenemos como ciudadanos. ¿Qué va a suceder? ¿De qué manera se puede manifestar esta debacle económica? Va a tener indudablemente consecuencias grandes sobre la macroeconomía en el país, pero por un lado, ¿qué puede hacer el ciudadano común para prepararse para esta situación? ¿Y de qué manera podríamos contribuir con agrupaciones cívicas, instituciones, a evitar esta debacle económica? ¿Y cómo crees que se manifestaría? ¿Cómo crees tú que se manifestaría? Ya. A ver,
¿Cómo podemos prepararnos para esta debacle económica? Es una cosa que lo más prudente sería decir, bueno, tratemos de buscar un acercamiento de posiciones en el país, que haya una agenda nacional de emergencia que atienda, comience a tomar serios recaudos en lo institucional y en lo político. Lo coherente sería decir, bueno, bajemos el gasto público, ya basta de seguir gastando dinero en toda una serie de funcionarios que no tienen ningún rol y importancia en el aparato estatal boliviano, no financiar empresas estatales claramente deficitarias que no van a tener un norte adecuado. 3, claramente establecer de que tiene que haber una presencia de capital privado para algunos emprendimientos de riesgo y que requieren mucha inversión. El tema de hidrocarburos, por ejemplo, es uno. Y otro es el tema del litio. Entonces, el gobierno sigue insistiendo en la lógica de hacer un emprendimiento estatal en estos dos rubros. No entiende, no quiere entender, no sabemos por qué, pero no está encarando seriamente ni el rubro de hidrocarburos, ni el rubro de la explotación de litio a futuro. No, más bien entorpece a través de algunas medidas la iniciativa privada en el país, tanto en el sector agropecuario como en el sector agroindustrial o en el sector industrial. Esto también se refleja en el sector minero. Entonces, estamos como que si a propósito se quiera destruir el aparato productivo nacional. Hay toda una serie de cortapisas que se coloca al productor, al emprendedor, que es muy, muy complicado, y lo único que se logra con ello es estimular la economía informal. Reitero que en el caso del país se estima está alrededor del 70% de economía informal. Entonces, es uno de los países de la región que tiene más grave incidencia en su economía informal. Ahora, esto obviamente no ha explosionado ya por dos grandes factores, o tres vamos a colocar. Uno es los ingresos que genera narcotráfico. Todos sabemos que es una fuente de liquidez monetaria en dólares muy grande y que se camufla en comercio y en construcción, en toda una serie de actividad económica que genera empleo. Entonces, esto es un colchón. Un segundo colchón importantísimo es el ingreso de remesas del exterior en el país. Están las remesas que llegan y alcanzan aproximadamente los 1.300 millones de dólares al año. Entonces, solamente España envía 500 millones de dólares al año. Entonces, hay una fuente muy grande también. Estos recursos formales, los envíos informales al país de remesas, estarán alrededor de los 1.000 millones. O sea, es poderosísimo. Uno lo ve desde España y te quedas asombrado. De aquí salen los vuelos repletos, todos los días van y vienen vuelos repletos de Bolivia a España. Entonces, hay eso, aquí hay N empaquetadoras que envían cosas a Bolivia. Y por el otro lado, esto tiene también una gran repercusión en la construcción, en la educación del país y la gente que vive de los institutos educativos privados o semipúblicos, de convenio, como se denomina, y también, obviamente, en la salud. Permite que mucha gente se atienda o compre su canasta familiar en función de los recursos que da que hacer. Entonces, y el otro tercer factor, que no deja de ser importante, es esa economía informal que tiene el país y que se expresa en el contrabando. Bolivia es un país que es una correa de transmisión de contrabando. Productos de Chile hacia Argentina o de Brasil hacia Argentina también.
En fin, hay, por todas las fronteras que tiene Bolivia, va y viene el contrabando, de uno y otro lado. Esto mueve muchísima gente, especialmente los gremiales, que es un grupo bastante amplio y poderoso en el país. Esta economía informal no está tosigada por el Estado. Esto explica por qué el grupo gremial, el sector de los gremiales, ha reaccionado de una manera tan dura a esta ley de investigación, ¿no es cierto?, de fortunas. Porque obviamente, ¿cómo van a justificar un ingreso económico o un depósito en el banco? Imposible, porque ellos se manejan de manera informal en torno al contrabando. Entonces, y esto está casi establecido y instituido en el país. Entonces, ese es un sector que es importante. Y el otro es el sector de migración temporal que siempre ha tenido el país, y especialmente hacia Chile y hacia Brasil, últimamente, y también hacia España, pero en la repercusión inmediata temporal es hacia Chile, a Argentina también, pero como el peso argentino está tremendamente devaluado y hay muchas restricciones o sea, sanitarias, no ha ido mucha gente últimamente a la Argentina, pero sí a Chile y a Brasil. Entonces es temporal esa migración masiva y manos de obra que es contratada, pero por miles, por decenas de miles. O sea, salen vuelos enteros de Bolivia hacia Brasil para llevar gente, especialmente al rubro del textil, y salen buses enteros y camiones hacia Chile para los temporeros. Entonces, esto, o los golondrinas, como le llaman en Argentina. Entonces, se mueven centenas de miles de ciudadanos, y esto lo hemos podido nosotros constatar y comprobar cuando se dio el cierre perimetral en Bolivia por la pandemia. Eran realmente una presión que ya la gendarmería argentina estaba loca, la policía de Brasil también y la propia policía chilena, los carabineros, porque no podían contener la cantidad de gente que se quería volver a Bolivia. Entonces, esto amortigua la economía, la debacle económica en el país, pero no la va a detener si es que no se toman esto. Y el gobierno no quiere saber de llevar adelante una acción realmente, mínimamente formal, racional para el manejo. Y esto, bueno, por eso no soy yo el que calcula. He escuchado cálculos de gente que sabe mucho, que ha manejado la economía nacional y el Banco Central de Bolivia, y ellos estiman que esto más o menos tiene un deadline que sería el segundo semestre del próximo año. Perfecto, Hugo. Muchas gracias por la respuesta. Antes de pasar la palabra a Gonzalo y Alfonso, una vuelta por las preguntas que nos han llegado por el chat. Rodrigo, ¿qué nos puedes contar? Hola, buenas tardes. A ver, hay una especie de 3 en 1 que viene un poco desde el contexto de la derecha y la izquierda, global, regional, y luego lo va resumiendo hacia el tema específico de Bolivia. Entonces, ahí un poquito les doy el contexto. Dicen, se preguntan si la derecha o la izquierda son conceptos políticos que se adecúan al mundo actual. Dado que el mundo actual es globalizado, está intercomunicado, es consciente de nuevos paradigmas como el cambio climático y sus consecuencias, y de paso está construyendo una sociedad post-pandemia donde la nueva normalidad todavía es una incógnita en muchos casos. Entonces, en el caso de Bolivia, donde los menores de 55 años han nacido y vivido en democracia, entonces, ¿dónde quedan un poco estos conceptos? De ahí pasamos a lo regional, de ver estas diferencias de radicalismos de izquierda y derecha, tanto en Europa, en Estados Unidos y América Latina, cuáles son sus motivaciones, sus orígenes, sus objetivos y su modus operandi. Y ya en el plano local, ¿qué pasa o qué pasó con los partidos de izquierda que conquistaron la democracia?
UDP, MIR, MBL, entre otros, y es posible ver a la izquierda o a la centro izquierda en Bolivia como una tendencia del MAS. O sea, este centro izquierda se resume en el MAS en Bolivia. Ya. A ver, para empezar por los conceptos de izquierda y derecha. Yo no soy muy afín normalmente a utilizar estos conceptos, pero nos ayudan a un posicionamiento geográfico, ¿sí? Del espectro político a nivel mundial y en el país. Ahora, es cierto, la izquierda no es como antes, no es la de antes. Ahora tenemos una izquierda o un progresismo político que adopta otro tipo de mensajes, otro tipo de propuestas y de ideario que no tiene nada que ver con el marxismo-leninismo del siglo XX o del utopismo planteado por, ¿no es cierto?, por Gramsci o por Negri, etc. O sea, ha sido superado totalmente eso. Hay más una visión pragmática desde la nueva izquierda del siglo XXI. Esa visión pragmática la podemos ver desde lo que es el Partido Socialdemócrata Sueco a lo que puede ser también la izquierda, ¿no es cierto?, aquí con Unidas Podemos en España o con el PSOE español. Entonces, donde el PSOE español claramente está orientado más por las multinacionales españolas y cuida de defenderlas y de promoverlas en el ámbito internacional, busca un estado de bienestar interno, trata de claramente de vigilar la migración, o la posición de los demócratas en Estados Unidos, que todo el mundo percibía de que la llegada de Biden iba a significar una apertura de fronteras a la migración, y en realidad está entrando menos gente que cuando Trump, ¿no? Es decir, hay obviamente matices muy duros y diferenciados que se dan. ¿O qué podemos hablar de ética y moral en una izquierda en España, de Unidas Podemos, especialmente de Podemos, que se ha visto financiada por el chavismo, los recursos de Chávez en el último tiempo? Por eso yo uso mis dos apellidos, Carvajal Donoso, no es porque sea de doble apellido, ni mucho menos, sino para diferenciarme de mi maldito homónimo que es el Hugo Armando Carvajal, ¿no? Entonces, eso, que era el jefe de inteligencia de Chávez, que ha dicho que se ha entregado bastante dinero a los Kirchner en Argentina, a Podemos en España y a Evo Morales. Entonces, eso lo he dicho públicamente ya. Ahora, ¿podemos decir que los Kirchner son de izquierda? No. ¿Por qué están en la izquierda? Vaya a saber. O podemos decir que los de Pujol son progresistas, por ejemplo, y los independentistas en Cataluña porque quieren una independencia o una autodeterminación de su territorio o construir un país catalán. No. O sea, cuando han sido los más grandes defraudadores y corruptos en los últimos años, realmente se han corrompido con miles de millones de euros. Entonces, ya la frontera, que antes de una u otra manera representaba la moral y la ética, izquierda visionaria, utopista, ¿no es cierto?, de gran entrega y altruista, no existe. Ahora, un Podemos, un Pablo Iglesias, lo primero que piensa es tener una cómoda residencia en la Sierra de Madrid, de 650.000, 800.000 euros, y uno habla con lo de Podemos y dice, ¿y por qué no tiene derecho él? Si este no es un país de pobres, es un país donde todo el mundo tiene opción para adquirirse una casa con piscina, ¿no? Entonces hay esto. O si es el concepto de izquierda y de progresismo un pretexto en por ejemplo, en el movimiento al socialismo. ¿Cómo podemos pensar que un líder dirigente cocalero como Evo Morales, de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba,
que sabemos que de ahí viene el 95% de la droga que alimenta la pasta, la elaboración de cocaína en Bolivia, se ha considerado un tipo progresista y un dirigente indígena. Entonces, hay este tipo de conceptos que efectivamente desdibujan, enmarañan, ensombrecen esta división de izquierda y derecha. Pero, reitero, yo la hice para fines estrictamente gráficos. Ahora, esto se ha visto más entorpecido y ensombrecido por la emergencia de grupos post-pandemia especialmente, ¿no? O más que post-pandemia, post-crisis financiera que se dio a partir del año 2008 a nivel mundial. Entonces, cómo esto repercute en el empleo, cómo esto repercute en todo lo que es la generación o sea, todo lo que es la movilidad social dentro de nuestras naciones, cómo esto repercute dentro de lo que son las olas migratorias caóticas que se han dado en los últimos años y cómo esto efectivamente afecta al ciudadano. Y ahí tienes que grupos en Alemania, España, Francia, Italia, se han subido a la corriente antimigratoria y han crecido electoral y políticamente. Son grupos de derecha. Así lo plantean, porque ellos tienen una visión nacional. Ahora, tanto la derecha como la izquierda, los que se quieren posicionar ahí o se autodenominan derecha e izquierda, a veces recurren a una lógica y a una concepción populista autoritaria. Es el caso, ¿no es cierto?, de Hungría, el caso de Polonia, el caso, por ejemplo, de Trump en Estados Unidos, ¿no? Y tantos otros que podemos ir graficando a nivel internacional. Entonces, hay lógicas autoritarias complicadas o negacionistas científicas y de salubridad, como por ejemplo la de Bolsonaro en Brasil. Todo esto es muy complejo. O sea, por lo tanto, para decir izquierda y derecha hay que ir país por país y tratar de ver que estos antiguos conceptos, pero que no han caído en desuso total, sirven solo para una graficación inicial de lo que es la disputa política en un país. Ahora, en el caso nuestro, jóvenes, reitero hace un momento, dije, los jóvenes han tenido una gran participación y movilización el 2019. Y han sido desencantados y decepcionados, porque el gobierno que entró de Yanine Áñez es un gobierno que hizo todo lo contrario a la expectativa que tenía el ciudadano. No hizo ni cumplió los deberes de la transición. Quiso eternizarse también en el gobierno, rompió los acuerdos de no ser candidato, etc. O sea, y se desmoronó, ni hablar del tema de la corrupción en ese gobierno, pero se desmoronó. Entonces, a ver, andamos a ver a la juventud de nuevo, con qué mensaje, con qué perspectiva se va a mover, si cuando lo hizo de una manera tan masiva y estoica, el 2019, se ha visto frustrada en la transición del 2019 al 2020. Y lo que fueron los partidos de izquierda en Bolivia fueron, lastimosamente, ya no hay. Ya no hay Movimiento Bolivia Libre, ya no hay MIR, ya no hay el MIR Masas, ya no hay Partido Comunista, ha sido engullido el Partido Comunista por el MAS, y el MAS ha capturado bolsones de militantes y de cuadros de esas fuerzas políticas, y en algunos casos las ha distorsionado, pero bueno, ha hecho eso. Hay gente que pertenecía al maoísmo y está trabajando con unos con Carlos Mesa y otros con ¿no es cierto?, el movimiento al socialismo. Pero bueno, cuando uno aquí en España trata de, a mí me invitan a veces a disertar, a hablar con grupos políticos o empresariales o amigos, y explique, bueno, y cuando se llega Mesa, me dicen, ¿quién es Mesa? Entonces le digo, sí, es candidato por el FRI. ¿Y el FRI qué es? El FRI es el Frente Revolucionario de Izquierda, que tiene su origen en el Partido Comunista Marxista-Leninista, Mao. ¿Qué? Me dicen entonces, ¿cómo este señor quiere aquí reunirse con ciudadanos, ¿no? Entonces es un partido liberal del espectro liberal de la política. Sí, bueno,
Por eso, así lo que yo le dije a ellos, le digo a ustedes, hay que ver caso por caso, país por país, e incluso dentro del país, las particularidades que cada uno de los que está en la contienda política o electoral tiene. Perfectísimo. Muchas gracias, Hugo. Tenemos varias preguntas, así es que si te puedo pedir humildemente algo, es si lográsemos acelerar un poco el ritmo de las respuestas, porque para darla, te agradezco mucho. Tenemos a Gonzalo y luego Alfonso antes de volver a las preguntas del chat, por favor. Adelante, Gonzalo. Gracias, Hugo. La verdad que se echa de menos a estos tiempos escuchar políticos como ese tipo de exposiciones. Mis principios, cuando era periodista parlamentario, te podía ver en la tribuna y me parecía fantástico. Ahora se echa de menos. Bueno, con relación a la exposición en la primera parte, he cogido algunos puntos y ahora mismo en la última parte de tu exposición estaba ligada e hilada a lo que venía a ser mi pregunta, ¿no? En un principio, en la primera parte, hablas de que los empresarios no han sido recibidos, por ejemplo, por el presidente Arce en la ciudad de La Paz, por el presidente, ¿no? Sin embargo, Evo se reúne con ellos en Santa Cruz. Venía hilando a lo que hablábamos primero, lo ideológico de izquierda y de derecha. ¿Esto es ideológico o es exclusivamente de interés? Porque si vemos la posición al fin y al cabo del movimiento al socialismo, cuando en su narrativa es eso que ellos le dicen a su votante, al fin y al cabo no es más, no es convicción, es simplemente es un camino que se le muestra, ¿no? No sé si es ideológico o es de interés, porque al fin y al cabo se convierten en pequeños grupos que son los que manejan y los que tienen el poder. Y en la última parte hablas del desencanto de los jóvenes. ¿Cómo se puede volver a atraer a esa gente cuando tenemos a Tuto Quiroga, que es un liberal? Se considera que una de las personas que podría ser de lo más interesante como un candidato, pero que sin embargo a la hora de unificar más bien se dispersa el voto. No hay una agrupación, una asociación como se hizo en su primer momento en Venezuela, que estuvieron a punto de arrebatarle el poder a Chávez. Si esto no se da en Bolivia, ¿cuál es el futuro que nos espera? A ver, voy por lo último. Es decir, se ha constituido un bloque de unidad para la libertad en Bolivia, ¿no? Este bloque de unidad, que es el Comité Cívico de Santa Cruz, al que se sumó el Comité Cívico de Potosí, el CONADE, esta Comunidad Ciudadana y CREEMOS. Escucha, este inicio de unidad te abre expectativas y esperanzas, porque antes, un mes y medio antes, no era factible, ¿no? Entonces, bueno, abre una luz al final del túnel, pero esperemos que se manejen adecuadamente, que pueda seguir persistiendo este esquema y este bloque de unidad como vino a denominarse. Ahora, todo esto, sin embargo, tiene sus inconvenientes, sus matices y sus posturas internas. Por ejemplo, hay gente del CONADE que dice, no, ya no queremos saber de los viejos partidos políticos, ¿no? Ni de los líderes actuales que han fracasado. Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y bueno, o sea, todos han fracasado, entonces acá nuevos líderes. Entonces uno ve quién es el líder del CONADE y bueno, era un miembro, un señor del Porlora, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es esto de que nuevos y viejos? ¿No? Entonces hay una percepción también simplista en esto de considerar de que como, bueno, se ha hecho el bloque de unidad y hubo una adecuada convocatoria en las calles, esa convocatoria se debe a mí, se debe a lo que yo represento con AD. No, o sea, es un estado de ánimo nacional, una disposición de muchos sectores, sean productivos, gremiales, etcétera, que están contra el gobierno. Pero no masivamente la juventud, aunque se está incorporando gradualmente a la juventud de Ecuador. Cuando se incorpore masivamente a la juventud, ahí el gobierno tendrá que temblar. Y va a ocurrir, porque esto es una cosa increciendo.
no es de un día para otro. Entonces, esto de manipular y creerse que uno es la salvación y creerse que esto es de viejos o nuevos en la política, yo creo que eso también está desfasado, como está bastante desfasado el estricto consenso o enmarcamiento de políticas de izquierda o derecha. Ahora, ¿qué es ideológico interés? Todo en la política es ideología e interés. O sea, una visión de lo que quieres hacer y el mundo, y una visión de lo que realmente te interesa, qué es lo que persigues. Entonces, quien niegue esto no está haciendo política, hará cualquier cosa. Entonces, la política en Japón, en Alemania, en España, Estados Unidos, es claramente, ¿no es cierto?, una visión de idea política y un interés. Ahora, lo que le interesa al empresariado boliviano es de que las normas que se están queriendo aprobar no sean normas que restrinjan la empresa privada, porque eso obligaría a ellos, no lo van a decir públicamente, pero a salir del país, a migrar, como ocurrió con Venezuela. Con Venezuela ha migrado todo el mundo hacia Panamá, hacia Centroamérica o hacia Colombia, pero no se quedaron en Venezuela. Incluso a España han venido muchísimos capitales, culpa de que hayan subido los precios de inmuebles en Madrid y en Barcelona, en Málaga, etcétera, es por los capitales mexicanos y venezolanos que últimamente se han volcado aquí a comprar propiedades en España. Entonces, hay intereses. Ellos quieren reglas de juego claras, que no se los toque, que no se los perjudique en sus actividades empresariales. Al momento, el empresariado cruceño, boliviano, paceño, etcétera, ha casi congelado su inversión. Y ese es un grave problema que se va a tener, ¿no es cierto?, en los próximos años. Perfecto, muchísimas gracias, Hugo, Gonzalo. No olviden bajar las manos cuando terminen su pregunta para que no piensen que tienen una segunda pregunta. Y cuando la tengan, no duden en volver a levantar. Entonces, con eso, Alfonso, por favor, tu pregunta. Sí, Hugo, muchísimas gracias primeramente por tu interesante charla. Nos enseña muchísimo sobre la actualidad de nuestro país. Y bueno, mi pregunta va en el sentido en el que, siendo personas que vivimos en el extranjero, yo creo que nos preocupa mucho el apoyo que tiene el MAS por parte, sea de partidos que vamos a definir como izquierda, como ya lo explicaste anteriormente, eso de izquierda y derecha ya no corresponde a conceptos que teníamos anteriormente en el pasado, pero bueno, partidos que se definen de izquierda o periódicos o organismos que tienen esa tendencia. Entonces, el problema que veo yo es que los partidos de oposición no tienen ninguna voz en el extranjero. Los únicos que de vez en cuando defienden a lo que pasó en Bolivia sería el partido Vox. Es el único que de vez en cuando habla a favor de los partidos de oposición de Bolivia. Entonces, a tu parecer, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué justamente los partidos de izquierda apoyan inmediatamente al MAS, le dan una resonancia a lo que pasa en Bolivia? Y eso lo hemos visto últimamente aquí en Suiza, porque cuando organizan alguna reunión los del MAS siempre está el Partido Comunista, y el Partido Comunista, por ejemplo, cuando hay elecciones o votaciones o en ocasiones de referendo, ahora utiliza la huipala, la ponen ahí para hacer un poco de publicidad. Luego Choquehuanca, que estuvo hace unas semanas en Ginebra, inmediatamente salió un artículo en un periódico de izquierda hablando que hubo un golpe en Bolivia. Actualmente hay un festival de cine latinoamericano en la parte alemana, donde la película que está participando por Bolivia Fue Golpe, y vemos realmente que todo lo que pasa con respecto al MAS tiene una repercusión inmediata
Entonces, ¿por qué esa diferencia a tu parecer? ¿Por qué realmente la oposición no logra tener una voz en el extranjero? Gracias. Bien. Mira, es cierto, no hay una posición, una voz seria de las fuerzas democráticas del país en el extranjero. Y Vox ha sido la que más se ha solidarizado con la causa boliviana, si vale el término, y el PP también. Aquí ha hecho bastante bulla en el Parlamento, especialmente en el último informe de la Universidad de Salamanca, ¿no? Que claramente ha sido encuadrado de una manera diferente a como ha sido presentado por el gobierno de Bolivia. Entonces, ahora es más eficiente la izquierda en su relación y en su divulgación. Esa ha sido una de las grandes cualidades que tiene la izquierda a nivel internacional. Lo propio pasa en Estados Unidos. Se debe estar desarrollando en este momento en Washington, en los salones de la OEA, una conferencia sobre el tema de que si hubo realmente fraude en el país en las elecciones del 19, auspiciadas también por las embajadas de México y Argentina, y donde participan gente del, ¿cierto?, que está en el MIT de Estados Unidos, o también son columnistas o trabajan en el New York Times. Entonces hay un lobby internacional, yo he escrito sobre esto, hay un lobby internacional bastante serio, que ha sido aceitado por dinero también. Ha pagado y ha seducido a intelectuales y agentes culturales a nivel internacional. A ver, viene un político a España y no tiene un lobby mínimo, pero no lo ve ni lo siente nadie, ¿sí? Entonces, ahora, ya el lobby no es suficiente para Maduro ni para Ortega, y está comenzando a ser poco suficiente para Evo Morales también. Entonces, ya quiere concentrarse más ese lobby internacional en la figura de Choquehuanca y no tanto en la de Evo Morales, a esa gran disputa y esa ruptura a nivel internacional. Pero se nota en la Argentina y se nota también aquí en España. Evo Morales ya no quiere salir tanto al exterior porque sabe que no tiene a su disposición ese lobby, no tiene la misma prensa y los mismos sectores que antes estaban seducidos por él, ya lo ven con cierto grado de corrupción y de desdibujamiento, se ha desdibujado, a desencantado también Evo Morales. Entonces, hay eso que se está manejando y se promueve desde los grupos de izquierda, que son muy eficientes en los ámbitos culturales, intelectuales y en los medios de comunicación, pero no tan importantes ni trascendentales, pero sí tienen. Y es cierto, los grupos de izquierda republicana o Izquierda Unida, en el caso de España, aquí de Madrid, apoyan cuando hay movilizaciones del MAS. Con la Huipala, llevan su gente. Es más, hay más gente española que boliviana en esas movilizaciones, ¿no? Pero ya la mayoría de los medios de comunicación claramente se han decepcionado del trabajo del movimiento al socialismo y está decepcionando la incapacidad de gestión gubernamental de parte de Luis Arce, ¿no? Pero además de Vox, el Partido Popular, el Partido Socialista ni se ha metido acá, ni para uno ni para otro lado. En el caso de Bolivia estoy hablando, y ha comenzado a guardar más distancia con relación a América Latina, a tal punto que en el último congreso, que la semana pasada, concluido el viernes, sábado y domingo en Valencia, el 40 Congreso del PSOE, Socialista Obrero Español, ni se ha tocado los temas de América Latina, porque saben que son espinosos y les genera bastante más inconvenientes. Perfecto, Hugo, muchísimas gracias. Daremos una vueltita más por las preguntas que nos han llegado por el chat. Rodrigo, tienes la palabra. Gracias, Jaime. A ver, ahora es un poquito al revés. Empezaremos por Bolivia. Nuestro amigo Boris Branitza pregunta, y nos dice, Bolivia es un país relativamente marginal en el contexto internacional. Sin embargo, la oposición parece buscar siempre apoyo externo.
el cual no aparece de manera clara. Y ahí va la pregunta, ¿tiene sentido seguir buscando soluciones, apoyos afuera, o la solución la deberían buscar los bolivianos en Bolivia? Eso por un lado. Nos llega otra que nos dice algunos líderes de la izquierda tradicional latinoamericana dicen que el MAS no encarna los valores del socialismo. ¿Se puede decir que Carlos Mesa lo hace mejor? ¿Es consciente la sociedad civil de esta cercanía? Es decir, de Mesa con este socialismo, con el socialismo del siglo XXI específicamente. ¿Lo son sus aliados políticos en comunidad ciudadana? Y un poco la global es cuál debería ser el rol del Estado y de la sociedad civil en el mundo actual. Bueno, eso da para una charla completa, o sea, pero a ver, está claro que Bolivia es marginal en términos políticos y económicos. O sea, cuando hablábamos del boom de las reservas y de la producción de hidrocarburos en el país, no nos situamos a veces pisando tierra y en la realidad. Es decir, nuestra economía es insignificante y nuestro peso político también lo es. Ahora hay que reconocer que Evo Morales fue de lejos, después de Fidel Castro, el líder más destacado en el contexto internacional. O sea, eso es innegable. El más conocido, tú preguntas Bolivia y te van a decir Che Guevara, Evo Morales. ¿Sí? Es así. Lo consideran indígena. Vendieron un relato, armaron un relato muy lindo. Evo Morales yo lo conocí siendo parlamentario, yo era parlamentario, era y defendía, y su causa fundamental era la hoja de coca. Causachum coca. Entonces, y ahora el Causachum Radio tiene en el Chapare, que es su principal antena de retransmisión y repercusión. Entonces, que el tema es y debe ser solucionado por bolivianos, claro que sí, pero no cometamos, caigamos la inocencia de creer de que lo externo no va a influir en el país. Influye en el país. Manda dinero, manda asesores, se mete en el tema político. Entonces, esto es indudable. ¿Y quién mueve más dinero y más asesores y está más preocupado de esto? Es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. No tanto así Estados Unidos a partir de sus fundaciones, ni otras fuerzas o agrupaciones. La socialdemocracia irrelevante. O sea, la COPAL es la que agrupa a los partidos socialdemócratas o similares en América Latina. Muy, muy, muy poco. Entonces, nuestra lucha nadie la va a hacer. Nadie va a luchar por nosotros. Nosotros tenemos que encarar adecuadamente la disputa política en el país y evitar un retroceso democrático y un colapso económico en el país. Ahora, eso es así. ¿El MAS representa a la izquierda? No representa a la izquierda. El MAS sencillamente lo que ha hecho, como ocurrió en otras partes, es montarse en una ola, que es la ola de las políticas de identidad étnica, que después de la caída del muro de Berlín, etcétera, ya no hay utopías, ¿no es cierto?, grandes utopías internacionales, y explotó muy bien. En un contexto geopolítico internacional favorable. Había emergido el chavismo, había mucho dinero, y posesiona el tema de la revolución bolivariana y la izquierda y el socialismo del siglo XXI. Cuba estaba necesitada de posicionarse otra vez, cambia su lógica de la guerrilla por la lógica del copamiento en instituciones democráticas. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades energéticas, especialmente con Venezuela, y sus necesidades de comercio, de atraer y de colocar profesionales a partir de lo que llamó Almagro de la OEA la revolución jinetera, es decir, esclaviza mano de obra, especialmente médicos, a nivel internacional para conseguir divisas y, bueno, así como esto que he señalado, hay comportamientos de la izquierda y esa es la actitud del MAS. El MAS astutamente, con un líder como
Evo Morales, un cacique, un caudillo, como quieran llamarlo, muy intuitivo, una persona que no lee, que tiene un lenguaje muy reducido, pero que ha sido capaz, con su gran intuición, de aprovechar esta causa, valiéndose, es cierto, de ONGs internacionales y valiéndose de algunos políticos en el país que, al haber fracasado electoral y políticamente en la izquierda, se volcaron, creyeron que habría un cauce de cambio y de revolución en Bolivia. Fracasaron, desde los hermanos Peredo, de nuevo, ¿sí?, hasta lo que fue el propio Filemón Escobar, que fue expulsado, o otros dirigentes como los Domi del Partido Comunista. Entonces fueron engullidos por esta lógica y fueron totalmente superados y desvirtuados. Ahora, fue tan inteligente no solo Evo, sino guiado por un think tank internacional, ¿sí?, que, reitero, es del Departamento de Relaciones Internacionales de Latinoamérica de Cuba. Entonces, apoyado obviamente por gente de la CELAC, por ejemplo, de Argentina, de una manera muy eficiente, y por el Foro de Sao Paulo y por el lobby que genera el Foro de Sao Paulo y especialmente México últimamente. Entonces, todo esto se ha configurado y eso le valió y le sirvió a Evo para proyectarse en el país e internacionalmente. Si ustedes recuerdan quién es el avión que viene a recogerlo, cuál es el avión que viene a recogerlo a Evo cuando es electo presidente en el 2005, es un avión de Cubana de Aviación, que lo recoge de Bolivia, lo lleva a La Habana, lo instruye adecuadamente y lo mete en Europa. Y lo manda hasta Sudáfrica para que lo reciba, ¿no es cierto?, Mandela. No lo recibe Mandela. Tiene más astucia que el rey emérito, ¿no es cierto?, en España. No se traga el anzuelo de que era una persona, un dirigente social y político, no. O sea, yo no entiendo cómo lo recibieron acá, entiendo, porque iban tras el petróleo y el gas, que era un buen negocio en Bolivia en ese momento, y también tras obras que se dieron en Bolivia. A Bolivia se han instalado más de 200 empresas españolas en el auge económico y fácilmente han disputado unos, en obras y proyectos, cerca de 5.000 a 7.000 millones de dólares. Basta decir que Técnicas Reunidas, hecho el gran proyecto de la separación de gases y líquidos, eso es un pingüino, un negocio de 1.000 millones de dólares. Entonces, esto es lo que estaba en juego y esto sirvió para que los socialistas, especialmente el PSOE, respaldaran la acción de Repsol y se desdibujara totalmente el concepto de nacionalización. Si Repsol hacía negocios en Bolivia, ¿qué importaba lo demás? Ahora, Mesa no supo captar adecuadamente, yo creo, el momento y basculó un poco entre una posición liberal, demócrata, a quererse unir al Partido Socialista. Vino acá a mendigar una reunión con Sánchez, que no la consiguió. Solamente logró reunirse con Héctor Gómez, actual vocero parlamentario del PSOE, y en su momento era secretario de Relaciones Internacionales, ya no es secretario de Relaciones Internacionales. Entonces, no supo definirse en una posición X, y tú no puedes ser ambivalente. ¿Vas con un núcleo o no vas? En vez de casarse a núcleos poderosos importantes, demócratas liberales en Europa, se sube al carro de una minoría en Europa que eran los socialistas. Entonces, este es un mal olfato político, una mala orientación de parte de Mesa. Y ahora, bueno, si vamos a hablar de políticas de Estado o sociedad civil, miren, yo creo que en este momento, lo dije, la economía boliviana es una economía, Bolivia es una economía fenicio, o sea, de negocio, de comercio. Si el MAS comete el error de encasillar eso, de buscar y legitimar el manejo de los recursos económicos y de la economía informal, le va a ir mal. Le va a ir muy mal y eso por lo menos no se va a poder detener en el momento. Y las políticas de Estado en el país no existen, ni le interesa al movimiento al socialismo, y la oposición no tiene la capacidad de exigirlas o de plantearlas, porque la mayoría en este momento es lastimosamente hegemónica y la maneja obtusamente el
contra el socialismo en un estatismo cavernario, que gasta dinero y no tiene rentabilidad. Pero lo que le interesa es la apariencia y el empleo y los adherentes que consigan a partir de los bonos, ¿no es cierto?, y la prebenda estatal que se da. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Hugo. Estamos ya llegando a la hora final. Sí. Y creo que ha sido una noche muy, muy enriquecedora, estando contigo, un conocedor tan profundo de lo que han sido los movimientos de izquierda, y tenemos entonces una última serie de preguntas para iniciar la despedida, y aquí Ricardo ha levantado la mano. Adelante, Ricardo, por favor. Gracias, gracias. Todavía llego a tiempo antes de la clausura, pero con ganas de continuar esto, pero bueno, será una segunda vez, probablemente, Hugo. Lo que quisiera pedirte, Hugo, es que nos comentes algo que me comentaste en una charla que tuvimos acerca del comportamiento o la práctica política de bolivianos que viven en el exterior, caso concreto en España. España creo que puede ser un buen laboratorio, si podemos utilizar esa palabra, para los bolivianos que están afuera, ¿no? Porque en España no solamente hay facilidades de lograr residencia, de participar en la vida política, económica, etcétera, para todo boliviano, no solo boliviano, pero para los bolivianos en este caso. Yo quisiera pedirte que nos cuentes un poco cuál es la participación política, cómo ven la política allá, practican, no la practican, y si comparamos con la práctica que tienen los bolivianos o la participación en las elecciones bolivianas, ¿qué diferencias encuentras? ¿Se puede sacar alguna conclusión a partir de tus observaciones? Sí, o sea, cómo no, mira, en España hay aproximadamente 250.000 a 280.000 residentes bolivianos. Un 70% ya tiene nacionalidad. O sea, realmente ha crecido mucho. Y los que no tienen papeles son una minoría. Cosa muy diferente a lo que acontecía el año 2010. Eran pocos los que tenían residencia y muy escasos los de nacionalidad. Hoy todo el mundo ha logrado cubrir eso. ¿Por qué? Porque trabaja. Y aquí le interesa al Estado español que la gente trabaje y obviamente los regulariza. Con 2 años de residencia legal, a esto Gonzalo lo sabe muy bien porque estuvo antes en España, ya comienzas a tramitar tu nacionalidad. ¿Sí? Entonces, y ese trámite no te demora de nacionalidad, no te cuesta nada para empezar, o si quieres un abogado, 200, 300 euros, y a partir de ahí, en 2, 3 años, 4 exagerando, obtienes la nacionalidad. Depende de la región donde estés. En Madrid es el mayor tiempo. Si estás en Cataluña, probablemente hasta en 8 meses te den la nacionalidad. O sea, es así de ágil la cosa, ¿no? Ahora, ¿a qué ha llevado esto? A que, por ejemplo, en la última elección que hubo acá, que se ha hecho un seguimiento más pormenorizado, estadístico de la migración, porque España ha tenido una migración masiva del 2001 al 2008, al 2009. 5 millones de personas han venido a España a fincarse, ¿no? Ha salido aproximadamente 1 millón por la crisis financiera de 2009-2010, pero hay esa cantidad que ha venido aquí, y entre ellos los compatriotas bolivianos. Entonces aquí varios han optado por quedarse, no pensaron en el retorno, muy pocos son, y los que han retornado, varios ya se han vuelto otra vez hacia España. Entonces, en la última elección que hubo acá, votaron 56.000 bolivianos. Efectivamente votaron 56.200 bolivianos. De esos residentes bolivianos que votaron, alcanzaba para meter 2 asambleístas en la Asamblea Nacional de la Comunidad de Madrid. ¿Ya? En elecciones madrileñas, dices. Madrileñas, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Ahora, si vamos a los números de la última elección del 2020, en octubre del año pasado, el 20 de octubre, han votado en Madrid, si mal no recuerdo, 12.000 bolivianos. 12.000 a 14.000. Es decir, casi por 4 se multiplica o más, ¿sí?, la votación en las regionales españolas que las nacionales bolivianas. ¿Por qué?
porque no seduce, no atrae la política boliviana. Tú hablas con los compatriotas acá y dices, ¿para qué vamos a votar si hacen lo mismo? Si ya hay fraude, ¿no? Entonces, no les atrae. Y se han inclinado aquí en su mayoría, en un 70%, por la candidatura del PP. De Ayuso, porque era la que más oportunidades de apertura generaba y de trabajo. Aquí no se cerró en ningún momento los restaurantes, ni los bares. Entonces, ni la actividad comercial. No trabajó al 100%, pero había disponibilidad de trabajo. Entonces, eso es lo que aconteció. Y bueno, aquí si lo que se quiere es buscar que los bolivianos entiendan que este es un potencial muy grande político. Ojalá haya esfuerzos para canalizar una mejor participación de bolivianos en la futura Asamblea de Madrid y en la política española, ¿no? Perfecto. Tenemos también una mano levantada de Mario. Mario, el micrófono está a tu disposición. Muchas gracias. Tu micrófono, Mario. Mario, el micrófono está apagado. Gracias, muy gentil. Bueno, en primer lugar, agradecer. ¿Sí me escuchan? Sí. Aló, ¿me escuchan? Te escuchamos, Mario, perfectamente. Perfecto. En primer lugar, agradecerles la oportunidad de participar en esta reunión y felicitarlos por doble partida, porque creo que la ausencia de debate, la ausencia de círculos de discusión es absolutamente notable y notoria como un déficit, pero casi estructural en la política boliviana hoy en día. De tal manera que de antemano una felicitación muy, muy efusiva a quienes organizan y dirigen el grupo que hoy ha tenido la gentileza de permitirme participar. Aprovechando simplemente, además de felicitarlo a Hugo por su exposición, solamente quiero recoger una frase para plantearle algo que me parece importante. Es que Hugo ha reiterado que la manera de ubicar qué tipo de partido o de organización es el más en relación a lo que tradicionalmente se entiende por derecha e izquierda, si es progresista o no, en fin, más allá de las etiquetas. Hemos visto en reiteradas intervenciones más o menos la imagen e idea que se tiene del MAS. La pregunta para Hugo, a quien lo saludo y lo estoy viendo de muchísimos años, es la siguiente. ¿Qué tenemos al otro lado? En la oposición al MAS, en la derecha boliviana o en los partidos tradicionales, como se quiera titular. ¿Cómo ves, Hugo, este problema? Porque en mi criterio, yo creo que apoyándome en los documentos presentados al Tribunal Electoral de Bolivia en la elección del 2018 y en la elección del 2020, en ambas elecciones, las propuestas partidarias realmente a mí personalmente me dejan un sabor a nada. Y yo creo que ese es un punto excepcional para ver qué tenemos al otro lado, qué hay en Bolivia al otro lado. No tenemos un programa de gobierno, una propuesta y visión de país distinta, alterna, que enamore al votante, a las masas en Bolivia, capaz de restar el voto que hoy día mayoritaria y militantemente tiene el MAS. ¿Qué tenemos de propuesta alterna? ¿Cómo ves tú desde Europa los planteamientos en Bolivia? Y yo creo que lo que está ocurriendo en el Brasil, lo que está ocurriendo en Chile,
no está alejado de nuestra propia realidad. En Chile, después de Piñera, el último gobierno de Piñera, bueno, ha dejado ese país como está. El caso del Brasil con Bolsonaro es lo propio. O sea, las propuestas alternas a la izquierda del siglo XXI, como quiera denominarse, han tenido un resultado bastante desastroso. Por lo tanto, el retorno de las aguas al caudal que se suponía debía haberse evitado, casi es consecuencia lógica de que las propuestas que han aparecido en América Latina y particularmente en Bolivia también, nos dejan el panorama como está. ¿Cómo debemos entender en líneas generales, maestras, qué debiera tener los partidos de la oposición en Bolivia como centro de su planteamiento de cara a los desafíos urgentes de los tiempos que nos tocan vivir con el cambio climático y con todo aquello que ya no nos permite hablar en términos de hace 10 años atrás? Bien, bueno, has tocado un tema que es realmente importante. Es decir, luego de lo que ha significado el triunfo contundente del MAS con el 54% de Evo Morales el 2005, en diciembre, se dio un proceso de inhibición de los partidos políticos supuestamente de oposición o de centro derecha o de centro izquierda en el país, que es asombroso. Nadie quería contradecir al MAS. Nadie quería disputarle políticamente el escenario político a Evo Morales. Todo el mundo se inhibió. Y dijeron, bueno, veremos que se debilite, esperaremos que meta la pata. Y no metió metió la pata, pero inmediatamente la corrigió. Y era tan grande el desprestigio y la debilidad del sistema de partidos en Bolivia que acabó implosionando, acabó realmente diluyéndose. Y hay una cosa que todos debemos tener clara. Es más fácil reconstruir la economía de un país, incluso de la guerra, que reconstruir un sistema de partidos. Fíjense lo que les digo. O sea, podemos salir antes de una economía destruida por la guerra que de lo que significa y el esfuerzo que lleva y el tiempo que lleva reconstruir un sistema de partidos. Y en Bolivia no tenemos sistema de partidos. Tenemos agrupaciones sociales, como se llaman ciudadanas, conglomerados electorales circunstanciales en torno a la imagen de una persona. El candidato Johnny Fernández para la UCS en Santa Cruz, o Nueva Fuerza Republicana, o como se llama ahora, Fuerza Democrática Federal, Manfred Reyes Villa, candidato en Cochabamba. Nadie importa lo que diga Manfred, o sea, lo que ven es a Manfred. Manfred es el mensaje y es la propuesta, es el programa. ¿Sí? Entonces, logró resurgir. Entonces, ahora, a nivel nacional, cierto, Mesa jugó un rol protagónico importante en lo que fue la causa marítima, supo reposicionarse políticamente, ojo, después de haber sido vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, después de que ha tenido gravísimos problemas de transparencia en lo que significó la transferencia de su canal de televisión, su medio periodístico. En fin, pero se reposicionó hábilmente a partir de entrevistas y todo ello, y brilló. Y fue la opción más seria para cruzar el proyecto continuista de Evo Morales. Y en ese sentido fue exitoso. Se cruzó a Evo Morales. Pero no tuvo ni la astucia, ni la capacidad, ni la agudeza, ¿sí? ni la valentía para proponer un programa alternativo serio en el país. Es decir, como todos venimos con el complejo de una sociedad subvencionada en Bolivia y en América Latina, que tenemos centenas de millones de dólares que se invierten anualmente
para bonos, subsidios, subsidio de carburantes, subsidio de empresas estatales deficitarias, bonos de una u otra cosa, entonces sobreempleo en la administración pública. Todo el mundo dice en este momento es un suicidio ser racional. Entonces juegan a lo mismo que ha jugado Evo, al populismo. Unos de derecha, otros de izquierda, entre comillas, para bueno, seguir graficando izquierda-derecha. ¿Ah? Entonces, no hay un posicionamiento serio de propuestas de Estado, de un nuevo norte a lo que debe ser la reconstrucción nacional boliviana. No hay. No hay, porque nadie se atreve a plantearla, porque consideran que plantear, el decir, vamos a bajar los bonos porque no hay más dinero, es un suicidio político. Vamos a disminuir la administración pública, es otro suicidio político. Vamos a ser más racionales con la administración de los recursos que genera la minería y el gas. Ya no vamos a destinar tanto a el IDH, sino solo regalías. Es un suicidio, las regiones te van a cogotar. Tenemos un Estado indefenso, un Estado que ha sido capaz de subsistir, este Estado que tenemos, Frankenstein que tenemos ahora, ¿sí? Porque hubo una gran cantidad de inyección de recursos extraordinaria en su momento producto del alza de las materias primas, pero no tiene ya más futuro. Y estamos viendo que al segundo semestre del próximo año va a haber una debacle económica. Entonces, no será tan catastrófica como la Argentina, menos como la venezolana. Sin duda, no va a ser así. Pero hay, nuestro tejido social, económico y productivo es más fuerte. Está más enraizado. Entonces, eso está faltando. Está faltando una voz que diga, señores, ya basta de realmente de esta locura en la que nos hemos metido de creer de que vamos a seguir viviendo con subvenciones estatales, con subsidios estatales que no nos llevan a ningún lado. Pero bueno, ¿a quién beneficia el subsidio del carburante bajo en este momento, de los precios de los carburantes bajos? Al productor agropecuario oriental, a la agroindustria, favorece algunas industrias en el país y al que menos beneficia es al ciudadano, si te pones a pensar en términos económicos racionales. Pero bueno, estamos ahí, esperamos de que esta remesón que va a tener la economía, la política en el país, nos lleve a pensar una propuesta más estructurada, más seria para los bolivianos, y en ello tenemos que trabajar absolutamente todos. Perfecto. Hugo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a hacer un último paso por las preguntas del chat. Bueno. Será el último y luego pasaremos a la parte de conclusión, si estamos de acuerdo. Hugo, muchas gracias por la paciencia. Realmente el tiempo pasa, pero sin darse cuenta cuando tenemos un invitado de tu calibre. Muchas gracias. Rodrigo, por favor. Ahí van las dos últimas. Yeah. Son las más peligrosas, dicen. Ojo, son las más peligrosas las últimas preguntas. A ver. Adelante. Bueno, siguiendo un poco con lo de Mario, y ya que, como tú mencionas, no hay un sistema de partidos, ni un líder opositor claro o validado, digamos, por la sociedad civil, ni propuestas. ¿Qué reflexión tienes? ¿La sociedad civil puede confiar en los partidos de oposición como alternativa para las elecciones 2025? ¿O se debe crear un partido desde cero? Y hasta mientras esta sociedad civil, en un marco de corresponsabilidad responsable, digamos, ¿qué puede hacer? Ya que no cuenta con una representación. Salir a las calles, protestar, hacer paros. Hay un peligro de guerra civil, hay un peligro real de volvernos otra Venezuela. Y finalmente una reflexión tuya sobre la evolución del MIR, si eso era un partido de izquierda,
sus luces, sombras y su legado. Eso es. Bueno, está bien. Miren, yo creo que no hay otro, es lo que hay, como dicen aquí en España, ¿no? Esos son los políticos que tenemos, son los partidos que tenemos, los parlamentarios que tenemos, los concejales, alcaldes, gobernadores que tenemos. No hay otro. Entonces, con estos bueyes tenemos que arar, como dicen los Canvas. No hay otra. ¿Sí? Entonces, fácil sería decir, bueno, ahora lo despreciamos a Mesa, ¿no? Mesa tiene la obligación de quedarse en Bolivia, porque se ha confiado, el voto útil ha ido hacia él, ¿sí? Y tiene el deber de hacer oposición. Tiene inteligencia, esperemos que se agudice más y obviamente con más audacia pueda hacer más propuestas serias en el país. Sí, no es que yo confíe en él, tiene él, ha decidido jugar a la política y bueno, como dicen los pandinos, quería marido mi hija, le dicen a la mujer, ¿no es cierto? Después que se queja a los 3 meses de matrimonio, querida marido mi hija, ahí está. Está en la política, optó por la política y tiene que ser. No puede salir de Bolivia y tiene que trabajar. Ahora bien, es muy difícil el contexto en el que está trabajando Mesa, los parlamentarios, los alcaldes, etc. Es muy complicado. Terreno hostil, de hostigamiento permanente, de amedrentamiento, etc. Bueno, pero tienen que hacerlo. Lo propio con la responsabilidad que en este momento tienen los alcaldes, gobernadores, concejales y otros asambleístas que han sido electos. Tienen que trabajar en una dirección. Hay que remar. Yo veo que a partir, y es lo que tenemos que hacer, del bloque de unidad, tiene que surgir un líder claro para las próximas elecciones. No vamos a tener posibilidad de construir otro partido. No. Tiene totalmente atrapado y ganado el Tribunal Supremo Electoral del Gobierno. Hasta el 31 de diciembre, todos los partidos tendrán que readecuarse estatutariamente a las nuevas normas de la ley de partidos. Y hasta el 15 de marzo del 2022 tendrán que reestructurar su plana de dirección, sus directivas. Están contra el tiempo. El único que ha cumplido hasta ahora es el MAS, ya ha hecho su congreso en el Chapare, con el estatuto. ¿Los demás podrán hacerlo? No van a hacerlo, muchos no van a llegar. 600 agrupaciones ciudadanas van a perecer en el camino, si sobreviven 10 será mucho, y de los 20 partidos que tienen personería jurídica o aspiraban a tener, son, reitero, 8 o 9 nomás los que la tienen, quedarán 4 o 5, exagerando. Entonces, vamos a tener, al estilo de Nicaragua, al estilo de Venezuela, un veto a la posibilidad de hacer nuevos partidos y de inscribir serios candidatos. No nos olvidemos que los han encarcelado a los candidatos en Nicaragua y los han corrido de Venezuela. Entonces, y el tema ya no es con la persona, porque antes yo me metí en política y yo finalmente sabía lo que me metía y si me tocaba estar en la cárcel, yo estuve 2 veces preso. Esta es mi tercera salida de Bolivia. Entonces, es complicado, era para mí, pero ahora se meten con tu familia, con tu hermano, con tu hijo, tu hermana, tu padre. Es muy jodido. Realmente la dictadura de Banzer era piojo tuerto al lado de lo que estamos viviendo. Y le soy franco, porque yo he sido preso del gobierno de Banzer, he cogobernado con él también, es cierto, porque buscábamos evitar la reproducción constante e infinita del odio en la política boliviana. Meto lo del MIRE en todo esto. Es cierto, nosotros dijimos en ese momento, y yo no puedo ocultarlo, fue uno de los que estimuló el acuerdo con ADN, porque dije, bueno, busquemos esa reconciliación, vamos, pero actuemos bien. Es decir, yo no estaba en el orden de la corrupción, fui una de las personas más jodidas y hostigadas dentro del MIR por lo que señalaba
los casos de corrupción. Pero bueno, esos casos de corrupción yo miro ahora, digo, madre mía, eran bebés de pecho los dirigentes del MIR que se corrompieron. Soy franco. Esto no es culpa a nadie de haber sido corrupto, pero es decir, ahora es descarado, abusivo, realmente prepotencia, etc. Pero bueno, es decir, hay, y por esto, por la corrupción, por la eternización de los caciques y los jefes, lo que yo denominaba el jefaturismo en la política, ¿ah? Por la partidocracia que se generó en el país, por lo que se enquistó, es de que la sociedad se cansó, hastió de los partidos y del sistema de partidos en Bolivia, e incluso muchos no concurrieron a votar o votaron por Evo, porque ya no querían saber de, ¿no es cierto?, los líderes y los partidos políticos en el país. Entonces, se ha autodestruido y ha implosionado el sistema de partidos en Bolivia. Entonces, descartemos, no va a haber nuevo partido político. Hay que actuar sobre las bases de lo que tenemos ahora. El bloque de unidad tiene que ser el marco referencial serio. De los dirigentes que quedan en pie, hay que elegir uno de ellos. Unos dicen, Manfred está emergiendo, otros, Tuto Quiroga, otros, los que menos dicen es Samuel, ¿no? Pero otros dicen, Carlos Mesa, bueno. U otros, uno nuevo, bueno, no sé, Manuel Morales, el actual líder del CONADE. Puede ser, no sé. Entonces, pero tiene que emerger uno. Entonces, hay eso, o sea, tenemos nosotros que ser aquí prácticos, y la política es de quienes saben ser pragmáticos y oportunos, no oportunistas solamente, oportunos, el momento de actuar y de elegir. Salir a las calles, lo veo muy, muy complicado, pero hay que hacerlo. Y nosotros, desde el lugar que estemos, hay que actuar y hay que trabajar. Pero, es decir, sabemos que es complicado esto, genera más incertidumbre, inestabilidad en el país, pero no podemos dejar que impongan normas, leyes copiadas de Venezuela, de Nicaragua en el país. Lo que hemos explicado del sistema de partidos y del órgano electoral es copiado de Nicaragua y de Venezuela. Lo propio con las leyes de investigación de fortunas y ganancias ilícitas, o sea, igual. Es decir, todo el ascenso de policía y todo. Escucha, es un recetario que viene dado desde Cuba, Venezuela, Nicaragua a Bolivia. Evitemos que esto realmente se estabilice y se consolide y se consume en Bolivia. Hay que hacer ello. Hablemos con parientes, amigos. Cada uno puede hacer desde, ¿no es cierto?, su móvil, desde su computadora, un trabajo y evitar que esto efectivamente se consolide. La resistencia tiene que ser pacífica. Ya se acabó la época de las inmolaciones y todo eso. La resistencia tiene que haber, pero tiene que ser una resistencia pacífica para evitar la consolidación de un totalitarismo en el país. Es esa mi apreciación. Y en cuanto al MIR, que es la última pregunta que hay, evolución del MIR, yo diría que el MIR ya pasó página, con luces y sombras, fuimos una generación de la democracia, contribuimos a abrir la democracia en Bolivia. Yo siempre me negué a hablar de recuperación de la democracia. El Estado de la democracia se estableció en Bolivia desde 1982. Antes no hubo una democracia seria y ahora hablan de recuperación de la democracia paradójicamente los del MAS, porque dicen que les fue arrebatada la democracia el 2019 y el 2020 la recuperaron. Es decir, lo más fácil para confundir a veces es utilizar las mismas palabras pero con diferentes significados. Gracias. Perfecto, estimado Hugo. Creo que hemos tenido una noche, pero completa. Nos hemos sobrepasado los límites que nos imaginamos de inicio. Es un signo claro de que ha sido muy interesante. Yo quisiera cerrar esta parte, esta noche, con una última pregunta, que es más o menos habitual en nuestras reuniones, es decir, ¿qué puede hacer el Club de Ginebra? ¿Qué podemos hacer los bolivianos que estamos fuera de Bolivia? ¿Cómo podemos contribuir para que la democracia sea
más completa, o sea, o se vuelva a restaurar. ¿Cuáles son tus reflexiones? Una primera reflexión que hemos tenido es decir que no sabemos si el frente de países en el mundo que tienen una bandera democrática, podríamos decir los países demócratas, son conscientes de lo que se está gestando en Latinoamérica, ¿no? Estamos viendo que el socialismo siglo XXI está ocupando cada vez con más fuerza países. Tenemos a Argentina, no sabemos lo que pasará en Chile, Perú. En Perú hay ya un riesgo concreto, en Brasil, pero se está gestando una polarización muy importante que arriesga desequilibrar completamente el panorama geopolítico global, ¿no? Y no sabemos si es que, si la opción de comunicar mejor y de cómo comunicar con el mundo democrático, con los países de Europa, cómo hacer conocer esta situación con mayor intensidad, sería una pista para nuestro accionar, ¿no? Esta sería la última pregunta, es decir, ¿qué hacemos los bolivianos en el exterior? ¿Qué puede hacer una organización como la del Club de Ginebra? ¿Cómo ves tú esta última pregunta, querido Hugo? Yo creo que el primer paso que han tomado ustedes, y lo señaló Mario hace un momento, es ya positivo, deliberar, que es importante. Comunicarnos entre nosotros, nuestras preocupaciones, nuestros puntos de vista. Nadie tiene finalmente la varita mágica para decir por aquí vamos a ir. Entonces, para eso, algo que ha perdido mucho, es cierto, la política en Bolivia y a nivel mundial, es la tolerancia, la deliberación, el escuchar al otro. Esto es el primer paso y hay que mantenerlo. Yo espero que lo mantengan y continúen ustedes con otros participantes. Después, creo que pueden incidir ustedes, tenemos yo desde España, ustedes en Ginebra, en lo que es el seguimiento, por ejemplo, en algunas instituciones que hay en Ginebra, como la de derechos humanos, ¿no? Para ahí estar presentes cuando hay alguna protesta o pedir una audiencia con algún parlamentario suizo. Escucha, es importante, no hay que inhibirse en esto, no hay que quedarse cortitos ni tímidos. Hay que tener una carta de presentación. Puede ser el Club de Ginebra o, por ejemplo, yo tengo una carta de presentación aquí en España, que es Academia, que es la Asociación por la Causa Democrática de los Pueblos de Iberoamérica, ¿sí? Entonces, quizás, claro, Club de Ginebra suena medio extraño, ¿no? No es como, pero alguna denominación pueden ustedes darle también para presentarse ante intelectuales, ante agentes de la cultura, ¿no es cierto?, ante parlamentarios, concejales, qué sé yo. Entonces, es importante hacerlo, ¿no? Y mostrar que hay otro tipo de voces, que ellos vean que hay otro tipo de voces. Si se hace una presentación, va una autoridad de Bolivia a decir, bueno, este señor no está siendo democrático, ha cambiado leyes en el Parlamento el último minuto para lo que era una mayoría cualificada de 2/3 volverla simple mayoría. En fin, o sea, decir, plantear cosas muy concretas que hacen entender, ¿no? Esto. O sea, ha desvirtuado la justicia totalmente, una justicia corrompida totalmente. Entonces, encarcela y luego pide que tú pruebes que eres inocente cuando se deja un derecho humano elemental que es presumir la inocencia de la persona. Entonces, hay toda una serie de acciones que tienen que hacerse de una manera planificada, sistemática. Reitero, ustedes pueden jugar ese rol. Y un tercer aspecto importante es comunicarse con amigos, familiares en Bolivia, medios de comunicación, etcétera, para transmitir también puntos de vista y decirles, bueno, esto no puede pasar, no vayamos a hacer una dictadura como Cuba, Venezuela, Nicaragua, no. O sea, evitemos que esto se consume y vamos, ¿no es cierto?, a
a trabajar todos por esto, ¿no? Yo veo que esas son las cosas que hay que hacer. Yo acá voy, pese a todo, a los eventos del Partido Socialista, me presento, hablo con ellos, les explico, y ya cuando comienzan a ver que uno está, presentan algunas cosas concretas, ellos dicen, epa, lo que hay que hacer es, en esto, conseguir los correos de esta gente, los WhatsApp, etcétera, para enviarles algunas noticias. No hay que atosigarlos todos los días, en la semana, pero las noticias más importantes o artículos importantes de opinión en Bolivia, distribuirlos, etcétera. Entonces yo creo que esto ayuda y contribuye mucho para evitar que se consolide este nefasto esquema, ¿no es cierto?, totalitario en el país. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Creo que sabias palabras y luces para reflexión, para nuestra reflexión, la reflexión de todos. Esta noche hemos tenido una visión muy global que raras veces se la tiene. Y creo que es una de las cosas que está faltando en el debate político en Bolivia, sobre todo a lo mejor estando fuera de Bolivia tenemos esa facilidad de inscribir lo que ocurre en Bolivia dentro del esquema mundial, y esto sin duda es una falencia en el debate político nacional de la política boliviana, y creo que esta noche hemos tenido una clase magistral sobre cómo inscribir Bolivia en la red de corrientes ideológicas en el mundo. Creo que lo que tú acabas de decir nos da luces para seguir en esta actividad, y creo que todos hemos salido enriquecidos esta noche. Te agradezco una vez más, muy sinceramente, querido Hugo. Estamos seguros que vamos a mantener el contacto de aquí en adelante y que no será la última vez que estemos todos juntos contigo. Muchas gracias a todos los que han participado esta noche. Las preguntas han sido muy enriquecedoras también, y esperamos verlos a todos de nuevo pronto.